hablar un poquito de... Dale. Para que no se te vea. Qué lindo, ese está en formol, ¿o no? Ese está pintado, claro. Ese es un hemisferio cerebral con tronco de encéfalo y cerebelo. Claro. Para que quiero a ver si no, porque si entra alguien no voy a ver. Ahí. Vamos a ver. No me está. Esto no da. Bueno, vamos. Decime qué conoces del cerebelo y vamos viendo y vamos profundizando un poquito bastante más fácil. El árbol de la vida. Bueno, el árbol de la vida. Bueno, ahí se ve. Vamos a empezar un poquito desde cero. Lo que tiene que ver con el cerebelo es una de las estructuras que corresponde al sistema nervioso central. Sí. Junto con el tronco del encéfalo, el encéfalo y los hemisferios cerebrales. Está ubicado en la parte occipital. Dentro de lo que son las fosas, en la parte occipital, dentro de lo que es la fosa cerebelosa del occipital. Sí. Esa fosa cerebelosa del occipital está delimitada, no sé si te acordás la estructura de lo que es el hueso occipital. No. La protuberancia occipital. Sí. La protuberancia occipital externa. Sí. Y las líneas transversales, que es donde se apoya un sistema venoso del cerebro, que es el seno transverso, sí, ¿no? Sí. Y acá abajo, estas son las fosas cerebelosas, y por encima están las fosas cerebrales. Claro. O sea que hay un contacto directo en todo lo que es el hemisferio, la parte posterior del cerebro, el lóbulo posterior del cerebro, y lo que es el hay una... están contiguos, la cara superior del cerebelo se relaciona con la cara inferior del lóbulo occipital del cerebro y están separados simplemente por una dependencia de la dura madre que se denomina tienda del cerebelo, ¿no? Mira. Si nosotros vemos acá lo que es en un sentido antero-posterior, la estructura del cerebelo y todas las fosas cerebrales, nosotros tenemos en la región anterior la fosa cerebral anterior, que está delimitado por la parte vertical del occipital y las alas menores de los esfenoides hacia atrás. Esto es la fosa cerebral anterior, donde está donde se apoya principalmente la cara inferior del lóbulo frontal del cerebro y los bulbos olfatorios que corresponden a la vía olfatoria. Tenemos una fosa cerebral media, ¿no?, que está delimitada por el borde posterior de las alas menores del esfenoides, el borde superior del peñasco. Acá se asienta el lóbulo temporal. Y después tenemos la fosa cerebral posterior y en el fondo la fosa cerebral, la fosa cerebrosa, ¿no?, de la protuberancia occipital interna y de la línea transversal donde están los senos transversales hacia abajo es la fosa cerebrosa. Sobre esa fosa cerebrosa, sobre esto que queda ahí bien marcado como fosa, es donde está apoyado, donde está sentado. ¿Bien? Sí. El cerebelo, en esta estructura donde lo podemos encontrar junto con todo lo que es la estructura del sistema nervioso central, sacando la médula que no la podemos observar, tenemos que, fíjate, ¿ves cómo el lóbulo occipital se relaciona íntimamente con una de las caras del cerebelo, que vamos a ver ahora qué cara es, porque lo que vamos a distinguir ahora es que hay como una clasificación anatómica del cerebelo y una división en lóbulos funcional, ¿no?, que tiene que ver con una evolución filogenética en cuanto a las estructuras que va teniendo el cerebelo, en cuanto a la función que va teniendo. ¿Hasta acá vamos? Sí, excelente. Bien, perfecto. El cerebelo, ubicado en esta región, en la región posterior, en la parte más posterior del sistema nervioso central, tiene aproximadamente unos 10 centímetros en un sentido transversal, ¿sí? Vamos, 10 centímetros transversal, unos 6 centímetros antero-posterior, esto es la parte posterior que estaría adosado sobre la fosa cerebral, sobre el borde posterior de la fosa cerebral. Esto es la cara anterior del cerebelo. En este sentido tiene unos 6 centímetros, en un sentido vertical tiene unos 5 centímetros aproximadamente de longitud. Es bastante grande. Es bastante grande, sí. Es voluminoso. Sí. El cerebelo tiene una forma
medio oval, Sí. y con esas dimensiones pequeñas. ¿Cómo está unido al resto del sistema nervioso? Se une principalmente al tronco del encéfalo a través de tres estructuras de sustancia blanca que se denominan pedúnculos cerebelosos. Exacto, sí. Tenemos un pedúnculo cerebeloso superior que lo une al mesencéfalo, a los pedúnculos cerebrales. Tenemos un pedúnculo cerebeloso medio que lo une a la protuberancia y un pedúnculo cerebeloso inferior que lo une al bulbo raquídeo. Y a partir de ahí vamos a ver unas estructuras que tiene el cerebelo que pueden ocasionar la inflamación por una hemorragia cerebral o por un traumatismo cerebral que produzca la inflamación del bulbo raquídeo, ¿no? Puede generar una inflamación del cerebelo y producir la muerte automática por un paro cardiorrespiratorio, por la conexión que tiene el cerebelo con el bulbo raquídeo. ¿Y cómo se puede dañar el cerebelo? ¿Por ejemplo, por un choque? No, las estructuras como están muy protegidas por lo que es el sistema nervioso central, sí, ¿no? Por el cráneo, es muy difícil, algo que el golpe sea tan fuerte que produzca una ruptura de la caja craneal y haya pérdida de masa encefálica, sino claro, todo traumatismo genera una inflamación. Sí, sí. ¿No? Todo golpe, como se te inflama un brazo, como se te inflama un dedo, como se te inflama cualquier órgano que es afectado por un traumatismo, ese traumatismo genera una inflamación. Lo que pasa es que los diferentes órganos, dependiendo de dónde están ocupados, pueden responder de diferente forma, claro, a la expansión, ¿no? Sí, sí. Como el sistema nervioso, al expandirse y estar comprimido por la caja craneal, claro, se inflama para adentro. Se inflama y esa inflamación produce cortocircuito en las estructuras que se encuentran dentro. Claro. Por eso lo primero que hay que hacer es, ante un traumatismo de cráneo o una pérdida de sangre en el hemisferio, es controlar inmediatamente la presión intracraneal. Claro, porque eso levanta, claro. Hay que liberar la presión. Exacto. Intracraneal. Eso es cuando te ponen una válvula, ¿no? No, se le pone, claro, automáticamente por un traumatismo, por un choque o por lo que sea, o te caíste de una altura y golpeaste con la cabeza y el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y las estructuras óseas amortiguan el golpe. Sí, mucho. No tanto como para no producir inflamación. Sí, entonces, seguro. lo que se hace es medir la presión, se llama un catéter. Un catéter, que va sí. justo en la parte media entre los hemisferios cerebrales, y lo que mide es la presión constante. Si la presión aumenta, hay que descalotar a la persona. O sea, claro, sí. Una ruptura en la bóveda craneal para que el cerebro se pueda inflamar, expandir tranquilamente sin producir alteraciones, porque cuando se expande y la caja craneal no deja que se expanda, ahí es donde se producen las lesiones. Las lesiones, ¿no? Claro, sí. Puede ser temporal o puede ser provisoria. Entonces, si ante un traumatismo o una eminencia se inflaman unas estructuras que se llaman, estos núcleos que están acá, cerebelo, sí, se inflaman, estos tienen contacto directo con el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo está el sistema cardioinhibidor, cardioestimulador, como vimos el otro día, sí, que produce vasodilatación, entonces se puede producir la inflamación de estos núcleos de la vénula acá, pueden producir una muerte por un paro cardiorrespiratorio. Bien, entonces sí, lo que tenemos hasta ahora es una estructura bastante voluminosa posterior del sistema nervioso central, se encuentra unido a través de los pedúnculos cerebelosos, ¿Profe? Al bulbo, al tronco. Sí. Esos pedúnculos, ¿no? ¿También tienen meninges? Todo está revestido por meninges. Todo no hay parte. Todo está revestido por perfecto. meninges. Sí, todo está revestido por meninges, al igual que el cerebelo. Sí, también. El cerebelo se separa del cerebro, acordate, por lo que se denomina la tienda del cerebelo, que es una dependencia de la dura madre, que lo que hace es dividir estas cavidades, ¿no? Sí. Se pone por acá y divide lo que es el cerebelo de lo que es el cerebro. Qué perfecto que está hecho.
Sí, increíble. Tremendo. Se encuentra por acá. Por acá estaría la tienda del cerebelo. Claro, ¿Bien? sí. Bueno, entonces, estos tres pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior, estructuras de sustancia blanca, por los cuales van a entrar y van a salir las eferencias y las aferencias del cerebelo, que Sí. se van a contactar con diferentes regiones del sistema nervioso central. Algunos se contactan con la médula espinal, otros se contactan con el bulbo raquídeo, con la protuberancia del mesencéfalo, dependiendo de la función que tengan, y algunos se contactan con regiones vestibulares en cuanto a lo que tiene que ver con el equilibrio y la postura y el mantenimiento de la cabeza erguida, y algunos, la parte filogenéticamente más nueva de lo que es el cerebelo está relacionado con el tálamo y corteza cerebral, porque lo que hace es la regulación de los movimientos finos, ¿no? Claro. ¿No? La producción de la contracción del agonista y la antagonista está relacionada con el cerebelo. Mirá, qué loco. Bien, entonces tenemos las aferencias y las eferencias que entran y salen del cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos, que son estructuras de sustancia blanca, o sea que lo que pasan ahí son fibras nerviosas hacia las diferentes regiones, desde las diferentes regiones del sistema nervioso central hacia el cerebelo, y del cerebelo hacia las diferentes regiones del sistema, como para ir regulando constantemente lo que pasa en la parte de ¿bien? Sí. Como toda estructura del sistema nervioso central, nuestro cerebelo está formado por sustancia gris y sustancia blanca. Claro. A diferencia de lo que nosotros veníamos viendo hasta ahora, que nosotros veíamos una estructuras de sustancia blanca salpicadas por elementos de sustancia gris, recordemos que en la médula espinal esa sustancia gris tiene forma de mariposa, con el asta anterior, el asta intermedio y el asta posterior, con sus características funcionales. El bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo son estructuras de sustancia blanca con núcleos de sustancia gris que corresponden a elementos propios o origen real de los pares craneales, ¿no? Y dentro de estos pares craneales, si es el hemogástrico, el glosofaríngeo, es donde nosotros vamos a ver que regulan funciones autónomas, como es la respiración, como es el centro de la deglución, el centro de la digestión, ¿sí? Sí. Entonces, en el cerebelo encontramos, a diferencia de los órganos y del encéfalo, lo mismo, ¿no? Es una sustancia blanca con núcleos de sustancia gris, como el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo, ¿no? Como vimos el otro día. Sí. El cerebelo, a diferencia de los otros órganos, tiene un elemento periférico, que es la corteza cerebelosa, formada por sustancia gris. Por dentro de ese manto de sustancia gris encontramos la sustancia blanca, y dentro de esa sustancia blanca lo que vamos a encontrar son núcleos de sustancia gris puestos alternadamente, que van a cumplir una determinada función. Sí. Están relacionados con el origen filogenético del cerebelo, y que están relacionados con alguna función específica. O sea, cuanto más evolutivo sea esa parte del cerebelo, el mecanismo motor es mucho más fino en cuanto a la regulación que procede, ¿no? Va desde un estadio de controlar la postura y de controlar la postura y la posición de la cabeza en el espacio, hasta tener un control de movimientos finos, ¿no? De la musculatura agonista y antagonista, para realizar, por ejemplo, estos movimientos aprendidos, como andar en bicicleta, ¿no? Sí. Estos movimientos que uno ya los aprende y los hace sin la necesidad de volver a aprenderlos, y los circuitos neuronales se encuentran netamente aceptados. ¿Estamos hasta acá? Sí, entonces, perfecto. La distribución de sustancia gris y sustancia blanca periférica, sustancia gris periférica formando la corteza cerebelosa. La sustancia blanca es central, de la cual está formada por esas fibras aferentes y aferentes, que vamos a ver cuál es el circuito de la información que hay dentro entre la corteza, los núcleos y la periferia, y estos núcleos salpicados de sustancia gris. Bien, sí, ahora sí. Vamos a ver cuáles son los nombres. Estructuralmente, al cerebelo podemos encontrar tres caras, que es distinto que los lóbulos que nosotros vamos a ver. Claro. Vamos a encontrar una cara superior, una cara inferior y una cara anterior.
¿Qué características tienen estas caras? La cara superior es la que se encuentra íntimamente relacionada con la cara inferior de lo que es el lóbulo posterior, el lóbulo occipital. Occipital, sí. Y que se encuentra separada de ella a través de lo que es la tienda del cerebelo. Eso por un lado. Dentro de esta es la cara superior del cerebelo, que ahora la vamos a ver un poquito. La cara inferior del cerebelo, que está dividida por una estructura, por una fisura o fisura horizontal, que es la fisura de Bicasir o horizontal, que me separa. ¿Es la que está en el medio? La del medio, claro, sí. que estaría aproximadamente por acá. Claro. Me divide el cerebelo en una cara, en una cara superior y la cara inferior. Claro. Después vamos a ver que la cara superior a su vez tiene una fisura o fisura también, que es la fisura prima, que divide al cerebelo en un hemisferio, anterior y un hemisferio posterior. Ahora lo vamos a ver. Bueno. La cara inferior, que es esta del cerebelo, está íntimamente apoyada sobre lo que es la fosa cerebelosa, sobre el occipital, o sea, se asienta sobre esa. Ahí se nota la marca del hueso. Claro, acá claro, exacto. La fosa occipital. Sí. Y después tenemos una cara anterior. Esta cara anterior, fíjate, tiene esas estructuras más blanquecinas, que son los pedúnculos cerebrales, que nacen de un tronco común y se dividen en superior, medio, inferior, y es la que se relaciona ¿con quién? ¿Con quién te parece que se va a relacionar? ¿Con el cerebro? No. A ver, pregúntame otra vez, profe. De vuelta. Dale. Si nosotros tenemos que ver acá con esta estructura... No, se relaciona con la protuberancia. Bien. No. Con protuberancia y con la parte superior del bulbo. Sí, claro. Sea, es el techo, exacto. Es el techo del cuarto ventrículo. La cara anterior del cerebelo es el techo del cuarto ventrículo. Claro, acá se ve re bien, sí. Esto es la cara anterior del tronco del encéfalo. Principalmente la protuberancia, el bulbo raquídeo, esto es el núcleo olivar, las pirámides vulvares, esto es el mesencéfalo que le está cortado un poquito, ahí están los pedúnculos cerebrales. Entonces, esta es la cara anterior del cerebelo y está íntimamente relacionada con la cara posterior, principalmente de la protuberancia y de la parte superior del bulbo raquídeo. Claro. Entonces, anatómicamente, ¿dónde estamos? Anatómicamente tenemos tres caras, que es distinto decir que tenemos lóbulos cerebrales. Estructuralmente el hemisferio, el cerebelo tiene dos partes. Una parte central, y partes laterales. La parte central se denomina vermis. El vermis del cerebelo, que parece un gusano, por eso la forma de ese nombre. El nombre. Y después tenemos los hemisferios cerebelosos. Los hemisferios cerebelosos, que son laterales, que son los que se apoyan directamente sobre el hueso occipital. Ese vermis y esos hemisferios cerebelosos los vamos a ver en la cara anterior, los vamos a ver en la cara superior. Se ven en las tres caras. Y lo vemos parte en la cara anterior del se ven, sí, ¿no? Claro. En las tres. Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, tenemos una incisura o escotadura anterior, que es la que lo separa del tronco del encéfalo, el vermis cerebeloso, una escotadura inferior, y tenemos los hemisferios, los hemisferios cerebelosos, que los podemos encontrar. Por lo general, a una región del vermis le corresponde siempre parte del hemisferio cerebeloso que se relacionen en cuanto a una función específica que van teniendo. Entonces, siempre en la cara, esta es una vista de la cara superior del hemisferio, tenemos entonces el vermis cerebeloso, tenemos los hemisferios cerebelosos, y acá tenemos en esta parte tenemos, ves que está bien marcado ahí, una fisura, que es la fisura prima.
Esa fisura prima me va a separar al hemisferio, al cerebelo, en un lóbulo anterior, que sería toda esta parte, bien chiquita, de un lóbulo posterior, y después vamos a tener una fisura que es posterolateral, me separa de un tercer lóbulo, que es el lóbulo flóculo nodular, que después vamos a ver cuáles son las funciones. Entonces, sobre la cara anterior encontramos el vermis, encontramos la escotadura anterior, la escotadura posterior y los dos hemisferios cerebrales. Si nosotros vemos sobre la cara inferior del cerebelo, que es la que se apoya sobre la fosa cerebelosa, encontramos un surco profundo, que es que es la vallécula, que es esta parte, que es este surco profundo. Sí. Fíjate, a diferencia del vermis, el vermis está inserto en una profundidad ahí, ¿lo ves? Sí. Y también en esto vemos parte de lo que es el hemisferio cerebeloso y la parte central que corresponde al vermis. Todo esto es vermis cerebeloso. Y la cara anterior no vamos a marcar características porque vemos parte del vermis, vemos de dónde se originan esas fisuras, ¿bien? Sí. Entonces lo que tenés que tener en cuenta es que tenemos anatómicamente tres caras, una cara superior, una cara inferior y una cara anterior. Funcionalmente tiene lóbulos, un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, un lóbulo flocunodular, que es más fisiológica la división. ¿Bien? Sí. Esto acá un poquito está la división de la sustancia gris que te comentaba recién. Sí. Y nosotros vamos a encontrar núcleos, que son núcleos pares que se encuentran a cada lado. Ahí se ven. Ahí están. Del hemisferio, acá. Sí, ahí. Y vamos a tener el núcleo fastigio, que está sobre la parte media, o se llaman núcleos del techo. El grupo globoso y emboliforme, que se encuentran sobre la parte posterior. Ahora en la diapositiva se ve un poquito el globoso y el emboliforme, que forman unos núcleos que son los núcleos interpósitos, que se denominan así porque se encuentran funcionalmente relacionados. Y después tenemos hacia más periférico, hacia los laterales, tenemos los núcleos dentados, que a la manera de diente que son sí, parecen como están mal cortados, digamos. Claro, cuatro núcleos, uno que es el fastigio, núcleos del techo que están sobre la parte superior, el globoso y el emboliforme, que forman los núcleos interpósitos, que están sobre la parte media, y hacia el más lateral encontramos el núcleo dentado. Y acá los tenemos un poco bien marcados. Esto es, fíjate bien en la protuberancia, esto es lo que sería la cara anterior de lo que es el cerebelo. Esto es el cuarto ventrículo de la estructura que nosotros estábamos viendo en el diagrama más arriba, y sí, tenemos esos dos núcleos, es el núcleo fastigio, lo ves ahí, sí, el emboliforme más gordito ahí, que algunos le dicen que tiene forma de poroto, sí, siempre en la anatomía todo tiene forma de poroto, el globoso, que se encuentra más pegado entre el fastigio y el emboliforme, y el dentado es el que se encuentra más periférico. Ah, qué bien que se ve. Esos núcleos, esos tres núcleos, o sea, el núcleo fastigio por un lado, el interpósito, el globoso y el emboliforme, y el fastigio, el globoso y el emboliforme y el dentado, corresponden a diferentes regiones filogenéticamente hablando del cerebelo. ¿Bien? Sí. Que es lo que nosotros tenemos que salir a ver ahora. Que tiene relación con las aferencias y las eferencias. Toda aferencia es todos elementos que ingresan al cerebelo. Ingresan, como te había dicho hace un rato, a través de los pedúnculos cerebelosos. Van directamente, las fibras hacen directamente contacto con la corteza cerebelosa. De la corteza cerebelosa la información va a los núcleos pertinentes, y de los núcleos pertinentes salen todas las eferencias hacia alguna parte del cerebro, ya sea corteza cerebral,
ya sea tálamo óptico, ya sea sistema vestibular, de lo que es la vía vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, no la auditiva, sino que lo que tiene que ver con el equilibrio, va hacia la médula espinal, porque tiene íntima relación con la alfa-motoneurona, porque tiene que ver con la posición del cuerpo en el espacio y la mantención del equilibrio, y también lo que tiene que ver con la regulación inconsciente de este sistema de percepción corporal, que es la información propioceptiva, ¿sí? Sí. Si te acordás, cuando vimos médula espinal, vimos las dos vías. Sí, sí, me acuerdo. La vía espinocerebelosa directa y la vía espinocerebelosa cruzada, que lo que tenían que ver, traían información del uso neuromuscular, que es esas fibras musculares que tienen inervación y que mantienen información constante de cómo se encuentra el estado de semicontracción permanente que tiene que tener el músculo, y también, por otro lado, por la información que reciben todas estas regiones desde las articulaciones de nuestro cuerpo. Bien, sí, sí. Vamos a ver si en las funciones que podamos describir ahora del cerebelo, que tienen que ver con una función de mantención del equilibrio y está netamente relacionado con la vía vestibular, tiene que ver con esta información inconsciente que permite tener conciencia del estado, y no conciencia, información inconsciente que llega al cerebelo para tener el cerebelo constantemente recibe información de lo que pasa con el músculo, con los músculos y las articulaciones, que es esta información proprioceptiva, ¿no? Esta es una información cerebelosa como intermedia, y después tenemos otra información del cerebro que es mucho más moderna filogenéticamente, que tiene que ver con este sistema de regulación de los movimientos finos, ¿no? Claro. El poder andar en bicicleta, esos movimientos aprendidos que tienen que ver cómo constantemente el sistema regula el músculo agonista y antagonista para poder facilitar el movimiento que se realiza en el interior del órgano. Sí. Este diagrama, para poder ver este esquema que está un poquito borroso, pero permite ver bien lo que vos dijiste, el árbol de la vida, ¿no? Sí. El árbol de la vida es en este corte transversal, sagital, mejor dicho, de lo que es el cerebelo. Tenemos la parte de la cara anterior, el borde superior y el borde inferior. Lo que tenemos acá es este centro de sustancia blanca que irradia hacia los laterales, ¿sí? Sí. Y este sistema es lo que se conoce como el árbol de la vida. Es la ramificación de la sustancia blanca que conecta con cada uno de las divisiones topográficas que tiene el cerebro. Si nosotros tenemos que hablar de una división topográfica y anatómica, al igual que el cerebro, el cerebelo va a estar dividido por lóbulos, que vimos que tiene un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo nodular. Esos lóbulos están divididos por cisuras o fisuras, dependiendo del autor que lea. Cualquiera de los dos está bien. A su vez existen unas fisuras, sí, está bien. A su vez hay unas fisuras o fisuras secundarias que dividen a los hemisferios en lobulillos, y después esos lobulillos se vuelven a dividir en estructuras extremadamente pequeñas que tienen parte de sustancia gris y sustancia blanca, que se denominan folias, ¿sí? Es como el pulmón. Como pequeñas hojas, ¿no? Que es como está representado, claro, acá, es que son como pequeñas hojas, sí. Cada una de esas hojas serían folias. Claro. Las folias forman lobulillos y los lobulillos forman lóbulos. ¿Cuántos lóbulos tenemos en el cerebelo? Tenemos un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo nodular. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas caras tenemos? Una cara anterior, 3. Una cara inferior, una cara superior, una cara anterior y una cara inferior. ¿Bien? Sí. Te decía que se divide como se divide el pulmón. Claro, digamos. En una... Lóbulos, claro, lobulillos, claro, eso. Los sacos alveolares. Pero a mí si hay algo que me fascina es cuando hago disección de cerebro, es encontrar el cerebelo, el árbol de la vida. Sí, claro, porque... Y me cuesta, a veces te cuesta encontrarlo. Sí, claro, porque está muy presionado y depende el tiempo que... No, pero viste que el cerebro de la vaca viene todo como ya, todo
en mal estado. Y porque está licuado, o sea, sí. el cerebro, viste, enseguida hay que sacarlo, descalotar a la persona y cosas, y meterlo en formol para conservar y claro. que se fije. Exacto. Hay que permitir que el cerebro se fije en formol y eso permite que la sustancia gris, la sustancia blanca se condense un poquito más. Así, ¿no? Se ve mejor. Se licúa rápido el cerebro. Sí, tremendo. A veces hasta vienen sin el cerebelo. Claro. Sí. Bueno, estas son algunas de las funciones que tiene el cerebelo. Esto es lo que yo te decía. Acá están pintados los 3 hemisferios cerebrales. El hemisferio cerebral anterior, que es esta parte superior, que genéticamente es la más antigua. Que son los lóbulos, ¿o no? Los lóbulos, claro. Es lo que se conoce como el lóbulo anterior, que es que está pintado. Eso se ve perfecto ahí. Y es lo que se denomina el paliocerebelo. Ese paliocerebelo está relacionado simplemente y solamente con el mantenimiento del equilibrio y el sostén de la cabeza dentro de lo que es el espacio. Y está dividido a partir de lo que es la fisura o la cisura prima, ¿no? Acá tenemos la cisura prima, todo esto es la cara superior del hemisferio del lóbulo cerebeloso, esta sería la inferior y esta sería la cara anterior. Por debajo de la cisura prima o fisura prima tenemos todo ese hemisferio, que es el hemisferio posterior o el lóbulo posterior del cerebelo. Ese lóbulo posterior está relacionado con el paliocerebelo, que es una estructura más mediana y tiene que ver con esto. Tiene que ver con la recepción de información propioceptiva, el tono muscular, mantiene un tono muscular, el estado de semicontracción permanente que tiene el músculo, y siempre hay una relación directa, ¿no?, entre estas áreas, el núcleo y una región periférica que va a tomar cuenta de lo que va pasando y lo que va regulando el cerebro. Y después tenemos, a partir de lo que es la fisura posterolateral, que sería esa pequeña, el tercer núcleo, que es el lóbulo flóculo nodular, que es filogenéticamente lo más moderno, que se conoce como neocerebelo. Este neocerebelo, como te venía diciendo recién y reiterando para que quede, es lo que tiene que ver con estos movimientos aprendidos. Los finos. Ahora lo que vamos a ver es qué lóbulo, ¿no?, en cuanto filogenéticamente hablando, en estas 3 etapas, el arquicerebelo, el paliocerebelo y el neocerebelo, con qué núcleo se relaciona y sobre qué regiones del sistema nervioso es lo que va a entrar en función. ¿Sí? Sí. Vamos con lo que es el